Aleluya. Dios bendiga a la iglesia. Puede tomar su asiento. Wow, se siente el fuego, hermano. Querían Pentecostés, acá tienen Pentecostés. Aleluya, qué hermosa esta cadena, ¿verdad? La verdad que es una cadena que año tras año cautiva nuestro corazón. Es una cadena que enciende al que está apagado, y aún mantiene con mayor arder al que está ardiendo en su presencia. Y en este sexto día vamos a ministrar el fuego de la formación. Aleluya. Vinimos hablando acerca del fuego de la mayordomía, el fuego que se aviva, el fuego de la dignidad, el fuego del llamamiento. Wow, iglesia. Mire si tenemos fuego para hacer. ¿Cuánto asado tenemos fuego? Bueno, mira a tu hermano y decirle: vos sos el asado. A vos te vamos a meter ahí en el fuego. Hay algunos que son un costillar bastante contundente, amén. Aleluya. Y para comenzar, déjeme dar una introducción, ya que el Señor me ministraba, ¿verdad? Y muy a menudo en nuestras vidas, de manera explícita y hasta profética, se provoca un génesis. ¿Qué es un génesis? Un principio, un punto de partida. Y digo esto porque a todos los que estamos aquí, de igual manera que se relata en el libro de Génesis, es como nos encontró el Padre. Pero para entender justamente lo que le quiero decir, quiero que vayamos a Génesis 1:2, que ayer nuestra madre lo enseñaba. Y dice la palabra de Dios que así estaba, ¿no? La tierra dice que estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta lectura y todo lo que acabamos de leer indica justamente cómo nos encontró el Señor. Muchos de nosotros estábamos en estas condiciones. Estábamos desordenados, estábamos vacíos, estábamos cubiertos de tinieblas. ¿Verdad o no verdad? Y sobre todo lo más triste es que no dejábamos que el Espíritu entre, sino que el Espíritu estaba por fuera. Estaba por fuera. Y esto, por eso es que te digo que en nuestras vidas nos lleva a un génesis. Siempre tenemos un principio o varios puntos de partida, en donde quizás el caminar, nuestro trayecto en Dios, nos lleva justamente a desordenarnos nuevamente, a sentirnos vacíos, a que las tinieblas nos cubran nuevamente. Y a que lo más triste de todo, que el Espíritu se vaya a nosotros y como Sansón no nos demos cuenta muchas veces. Pero el Señor en esta noche quiere traer nuevamente un génesis a nosotros. Va a traer un génesis a todo corazón que quiera nuevamente abrazar esa voz, abrazar su presencia, abrazarlo con la fibra más íntima de todo su ser. Y así como en aquella vez el Señor viene con su voz, porque en el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Encendió un fuego el Señor. Porque nosotros interpretamos luz como electricidad, pero la luz del Señor es el fuego avivado. ¿No dice así Apocalipsis que sus ojos son como llamas de fuego, que lo ven todo? No hay oscuridad que no puedan ver sus ojos. Esa es la revelación de ese fragmento de la Biblia. Sus ojos penetran la más densa oscuridad de tiniebla, de pecado, lo ven. Por eso ante su presencia tenemos que inclinarnos, caer totalmente postrados ante su santidad. Y ese pecado que había desordenado aquel Génesis y que nos había desordenado nosotros, nos cambió la forma. Ahora Dios con su voz en el Génesis relata que a lo que estaba desordenado, vacío, en tinieblas y sin el Espíritu de Dios, con su voz, que dice, le dio forma. Ubicó todo en su lugar, puso las cosas como tenían que ser y así trabajó con nosotros. Por eso Él quiere darnos forma. Con el fuego de la formación que viene a traer una forma a nosotros, Dios quiere darnos una forma. Pero ahora, ¿qué forma quiere darnos Dios? La que el pecado nos deformó. El pecado nos deformó. Nos rompió el molde que Dios quiso para cada uno de nosotros. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados contigo ni conmigo, sino que en su amor, con su voz, cada día busca transformarnos. Porque todo lo que pasa por el fuego, iglesia, tenemos que saber que es transformado. Esto lo decía el pastor hace unos días.
Por eso es que relacionamos la voz de Dios con el fuego, porque todo lo que pasa por el fuego es transformado, cambia su forma, cambia su esencia. Todo lo que por mucho tiempo hemos interpretado que el fuego purifica, ¿verdad? Sí, pero cuando se trata del oro. Pero cuando usted pone madera, la madera no la purifica, la consume. Cuando usted pone un trozo de carne al fuego, lo consume. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo transforma, le cambia la forma, le cambia el estado. Por eso si tú viniste lleno de tinieblas, cuando pasas por el fuego de Dios sales revestido de la luz. Cuando tú vienes vacío, pero pasas por el fuego de Dios, sales lleno. Por eso cuando tú estás desordenado, ay, 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 diga, necesitamos el fuego para que nos ordene. ¿Amén o no amén? Y el Padre no es alguien que deja todo a medias, porque con su voz Él va a encender en nosotros un fuego que va a comenzar el proceso para terminar la obra. Filipenses 1:6 nos dice eso, que aquel que comenzó la obra, que es fiel en completarla. Dios no te va a dejar a medias. Dios no es una persona mediocre. No es alguien que lo que empieza lo deja a medio camino diciendo, bueno, después te sigo, ahora tengo más trabajo con fulanito, como hacemos muchos de nosotros. A veces nos atareamos con muchas cosas y no podemos terminarlas y realizarlas todas juntas. Amén. Por eso el orden de Dios viene a administrar nuestras vidas. Y cuando viene a administrarlo todo. Todo tiene que administrarlo el Señor. Ese fuego de la formación es uno de los primeros fuegos que se enciende y que arde en el corazón de cada hijo de Dios. Y es crucial para todo desarrollo a futuro. Es más, al principio ese fuego es suave. Dios, ¿cuántos recuerdan aquel día que Dios nos llamó? ¿Se acuerdan que Dios vino con una palabra quizás dulce, tierna? Muchos atesoramos esa palabra. Él vino como un padre, se mostró lleno de amor. Él vino a cubrir ese vacío justamente, porque si hay una característica que todos podemos llegar a tener en común, es que venimos al camino del Señor vacíos. Quizás teníamos cosas materiales, quizás teníamos un buen pasar, quizás no lo teníamos, quizás carecíamos aún de cosas materiales, quizás teníamos familia, quizás no la teníamos. Pero por más que podríamos tener en cuenta todas esas cosas, había algo que estaba vacío en nosotros. ¿Qué es eso? Nuestro corazón, que no había conocido el amor del Padre, no había conocido el verdadero amor de un Padre. Por eso Dios con su voz vendrá a avivarnos, vendrá a avivar ese fuego que Él hizo arder un día, el día que nos llamó, el día que nos encontró y que dijo, no vas a estar de esta manera, no te vas a quedar así desordenado, no te vas a quedar así vacío. Dispón tu oído y vas a ser ahora transformado con mi voz. Y es que Dios con su voz le da un soplo a nuestras vidas para que ese fuego justamente se avive. Usted cuando habla, sopla. Sus cuerdas vocales son totalmente abastecidas por el aire de sus pulmones para que emitan el sonido. Usted entonces cuando habla está soplando constantemente. Es una señal de que el Padre cuando nos habla de Él emite soplos de vida para nosotros. Así que si el Padre te está hablando en esta noche, yo creo que si tú quieres arder en su fuego, tienes que abrazar cada palabra. Tienes que abrazar cada una de esas palabras. Tienes que atesorarlas para que ese fuego pueda ser avivado. Por eso cada vez que le demos atención a la voz de nuestro Señor, este será ese soplo justamente. Ese soplo que hará arder aún más ese fuego, tal como lo hizo con el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dice y relata la Biblia que él comenzó siendo un niño. Y cuando llegó la voz de Dios como un padre a marcarle el propósito, él se excusó y dijo, es que soy un niño. Pero, ¿qué le dice Dios inmediatamente en Jeremías? No digas sos un niño, porque yo te he llamado, ¿para qué? Para que seas un profeta. Esto hablaba la profeta en estos días. Una introducción, medio repaso de lo que fue esta semana que nos tiene encendido. Y Dios le dice, no digas sos un niño, porque yo te llamé para ser un profeta, para que tú derribes, destruyas, pero también que plantes y que hagas crecer. Y esa es la razón que Dios quiere para con cada uno de nosotros en esta noche con su voz. Con su voz quiere que vuelva a arder ese fuego que nos hizo arder en el principio. Ese fuego que a veces la Biblia lo relata como el primer amor. Dios quiere hacerlo arder nuevamente con su soplo. Y la voz de Dios con ese soplo
hará lo que justamente hizo con el profeta Jeremías. Cuando querramos desistir de su camino, hará arder aún mayor ese fuego. ¿Para qué? Para que no podamos resistirlo. El profeta Jeremías llegó al punto de que él no quería hablar más del Señor. Y Dios dice que inmediatamente cuando le habla, le hizo arder con un fuego que él quiso soportarlo, él quiso sufrirlo. Pero la Biblia dice que no pudo y que él cayó rendido. ¿Será que en esta noche hay hijos que caerán rendidos a la voz de Dios? ¿Será que esta noche hay hijos que verdaderamente entran en la condición de decir: Padre, quizás hasta aquí venía entre tambaleando, entre tropiezo, entre caída, entre que no sé, en que si voy, no voy? Pero hoy va a tomar la decisión de decir: quiero ser transformado por tu voz, quiero ser avivado por tu voz, quiero que arda en mí un fuego para que avives la obra que tú empezaste. Amén. Amén, vamos ahí entonces. Pero esta voz tiene implicaciones, tiene personas que quieren venir a apagarlo. Pero justamente debemos afinar nuestra voz y hacer crecer esa comunión y relación con su voz para que la voz de Dios pueda venir a hacer callar. ¿Y qué es lo que tiene que venir a hacer callar? Justamente el bullicio, los ruidos, las distracciones, las excusas, las voces ajenas. Es necesario que como hijos de Dios que anhelamos arder en su presencia y que el fuego de la formación haga en nosotros la forma que el Padre quiere para nuestras vidas, tenemos que desechar justamente estas cosas. ¿Qué es el bullicio? Es el ruido descontrolado donde uno no puede interpretar ni lo que se dice. ¿No le ha pasado a muchos que quizás vas a orar y empiezan a venir pensamientos de lo que tenés que hacer? Te empezás a acordar de situaciones que viviste en el día. Y empiezan a atormentarte, bullicios que tenés que hacer callar con la voz de Dios. Bullicios que tenés que empezar a enmudecer con el afinar de tu oído a la presencia de Dios. Dice, los ruidos justamente es aquello que nos turba. ¿Cuántos muchas veces entramos a la oración turbados? Y Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Tengan paz en mí, sepan que en Él podemos descansar. Yo sé que esto es muy fácil. Es muy fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo explicarle eso a una persona que pasa por una enfermedad que Dios sana? Es necesario el proceso. ¿Cómo expresarle eso a una persona que está pasando una necesidad económica que Dios prospera? Es parte del proceso. Que para nosotros sería extraordinario que en un abrir y cerrar de ojos nuestra situación cambie. Pero ¿qué aprenderíamos de eso? Capricho. Ser niños consentidos. No adquiriríamos nunca madurez. No aprenderíamos nunca que tenemos un Padre que en su amor, Él quiere no solamente hacernos madurar, sino enseñarnos la voluntad de Él, que es buena, perfecta y agradable. Que no estamos aquí para ser consentidos. Algunos creen que cuando venimos al camino de Dios, se nos va a tender una alfombra roja con pétalos para que entremos cual escenografía diciendo: ahí va el Hijo de Dios. Y sin embargo no es así. El camino al camino de Dios es entrar a una rueda donde caemos como barro. Y ese barro empieza a ser moldeado por las manos de nuestro Padre. Empieza a ser moldeado para adquirir la forma. Y luego del barro y de las manos de nuestro Padre viene el fuego. ¿Para qué? Para consolidar todo lo que el Padre nos dio. Para consolidar la forma que el Señor nos dio. Pero usted me preguntará también las distracciones. Hoy en día tenemos muchas distracciones. Es más, el teléfono celular, nuestro Padre siempre lo dice, es un arma de doble filo. Usada para Dios es un arma excelente, pero usada para cualquier otra cosa es sumamente peligrosa. Por eso, padres que están aquí, atención con sus hijos. Esto se lo digo como consejo por experiencias vividas. Nosotros tuvimos que hasta desactivarle el YouTube a nuestra hija. Porque esa es una red que uno en su inocencia empieza a alterar algoritmos que la llevan a lugares donde una niña o niños de corta edad no pueden estar mirando ciertas cosas. Y usted dice: no, yo los entiendo, porque hoy en día dicen, hay un dicho que dice: yo cuando sea padre no le voy a dar el celular al hijo. Y los padres de hoy se ríen, ¿verdad? Yo sé que los niños hoy en día son hiperactivos, necesitan. Y quizás el error más común del padre es: bueno, tomá. Estoy hablando, tomá, dejá. Estoy en algo importante. No, más importante que lo que estás haciendo es tu hijo.
Más importante que lo que estás haciendo es tu hijo, y ahora lo vamos a ver por la palabra. Por eso, para hacer que la voz de Dios haga callar todos estos impedimentos, los bullicios, los ruidos, las distracciones, las excusas, hermano. A veces somos más rápidos en excusarnos, caemos en yo siempre lo enseño de esta manera, en el pecado de Adán. No, es que la mujer que me diste, no, es que... No, iglesia, desechémonos y hagámonos cargo. Diga, hagámonos cargo. Hagámonos cargo. ¿Amén o no amén? Tenemos que hacer uso de 3 filtros. El Señor me enseñó que para que su voz rompa con estas distracciones, con estos bullicios, con este ruido, tenemos que hacer uso de 3 filtros. Y estos filtros son la confesión, el arrepentimiento y la consagración. Lo voy a repetir de nuevo. Para que estos ruidos, bullicios, hagan silencio con la voz de Dios, debemos hacer uso de 3 filtros: la confesión, el arrepentimiento y la consagración. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué este orden? ¿Por qué confesión, arrepentimiento y consagración? Y el Señor me decía, porque confesión es reconocer que nuestro estado actual no es el correcto para Dios. Es justamente reconocer que la forma que adaptamos quizás con nuestra cultura, nuestra crianza, nuestra manera de ser, no es la que a Dios le agrada. Usted sabe mi testimonio, yo se lo he contado, que en una ocasión, orando aquí, perdón que sea reiterativo, yo le pregunté, porque así se nos enseña en esta casa, a autoexaminarnos. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿te agrada como estoy? Y el Señor me dice, sí, estás bien. Y yo empecé a glorificarle al Señor. Pero inmediatamente vino su voz de vuelta. Y me dijo, pero tengo algo contra ti, que podrías estar mejor. Entendemos así que para Dios muchas veces hacer lo que está bien o estar bien no es suficiente. Dios espera un grado mayor. Dios espera un grado de excelencia. Dios espera un grado mayor de madurez. Y confesión, justamente como le decía, es reconocer que nuestro estado actual, nuestra forma, no es la correcta. Entonces debemos confesar, decir, Señor, verdaderamente estoy en esta condición. Paso siguiente, me tengo que arrepentir. Entonces, como reconozco en la condición el arrepentimiento, es pedir perdón por el tiempo que, sabiendo o no, atención aquí, porque muchos por ignorancia o a veces por, usted sabe, por hacerse los desentendidos, desobedecieron a Dios y vivimos de manera incorrecta. A veces caemos en el error de Sansón. No pasa nada. No, tranquilo, no pasa. Yo lo manejo, no, a mí no me hace nada. No, tranquilo, no. Arrepentimiento. Puertas abiertas. Por una puertita entra el diablo y una que lo tenés adentro no lo sacás así nomás. Entonces, confesión, reconocer que mi estado no es el que Dios quiere, no es el correcto. Arrepentimiento, que nos venía hablando el Señor. En el fuego del llamamiento, Dios nos decía que el fuego venía del llamamiento con el arrepentimiento. Dios nos llamaba a arrepentirnos. Y luego la consagración. ¿Y qué es consagración? Le decía yo al Señor en este punto, es conservar de manera intachable lo que Dios hizo en nosotros. A ver, si Dios te perdonó tus mentiras, hay que dejar de mentir. Si Dios te perdonó tus chismes, hay que dejar de chismear. Si Dios perdonó las veces que robabas, tenés que dejar de robar. Si Dios, y tantos ejemplos que podemos poner en la lista. Si Dios perdonó tu adulterio, tenés que dejar de adulterar. Si Dios perdonó tu fornicación, tenés que dejar de fornicar. Porque si no, volvemos al principio, caemos en lo que hace que la voz de Dios mengüe. Las excusas, la carne es débil, todos argumentos que bíblicamente podemos sacarlos para darle rienda suelta a nuestra carne. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Y yo creo que no lo quiere ni para usted. Así que preste atención, porque estos filtros son los que nos ayudarán a distinguir las voces que en este momento están dando vuelta. Y el Señor me hacía saber que hay 3 tipos de voces que provocan justamente esos ruidos y que son justamente los que nos distraen. Hay 3 tipos de voces que nos van a influenciar para bien o para mal, que nos van a hacer lo correcto o lo incorrecto. Y esas 3 voces son: la primera, la de Dios; la segunda, la del diablo; y la tercera, la de nosotros. Son 3 voces que influyen en nuestras decisiones: la de Dios, la del diablo y la nuestra. Ahora usted se pregunta, ¿qué hace cada cual?
La de Dios y la del diablo concuerdan en algo. Te dicen lo que tenés que hacer. Dios siempre te va a revelar su expresión de que cumplamos con su voluntad. El diablo, todo lo opuesto. Siempre te va a querer hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y ahora, ¿qué rol importante juega nuestra voz? Porque nuestra voz es la que decide a cuál vamos a obedecer. Entonces son tres voces, la de Dios, la del diablo y la nuestra. La de Dios y la del diablo te van a decir lo que tenés que hacer, pero la tuya, que es la más importante, es la que va a decidir a quién vas a obedecer de las dos. Por eso es necesario agudizar nuestro oído a la voz de Dios. No dejarnos confundir con el bullicio, no dejarnos confundir con los ruidos, porque hay mucho ruido afuera. Hoy las redes sociales es un centro de ruido, iglesia. Es un centro de bullicio. Hay muchas voces dando vuelta y lo que pasa es que como hay tantas voces no se llega a interpretar lo que dice cada cual. Por eso, iglesia, prestamos atención a una voz que es la que quiere lo perfecto para nosotros, y esa voz es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Está bien, no se da problema, después lo levantamos. Es la palabra de Dios. Es la que quiere corregir nuestra vida. Es la que quiere lo mejor para nuestra vida. Es la que quiere un estado perfecto para nuestra vida. Es la que quiere la madurez que como hijos de Dios tenemos que tener en nuestras vidas. Aleluya. Por eso, si encontramos un ejemplo, y ahora sí, para ingresar a lo que es la palabra, para traer un ejemplo vivo de que el fuego de la formación de Dios pudo llevarse a cabo en una persona, me tengo que remitir a Samuel. ¡Wow! Samuel, qué persona hermosa en Dios. Sí, admiro al apóstol Pablo, es una persona que motiva mi corazón. Sí, admiro al apóstol Pedro, es una persona que motiva mi corazón. ¿Qué más decir de nuestro Señor Jesús, el modelo a quien tenemos que imitar? Nuestro fundamento en la fe, a quien le debemos todo, toda honra, toda gloria. Pero cuando yo observo las vidas de Samuel, ¡wow! ¡Qué varón perfecto en Dios! Este Samuel, valga la redundancia, su nombre significa el que oye a Dios, pero también Dios le oye. No solamente es el que va a hablar con Dios, sino también es el que va a oír a Dios. Aleluya. Este Samuel entra en escena justamente como en el Génesis, cuando había un sacerdocio desordenado, cuando había un sacerdocio totalmente vacío, un sacerdocio totalmente cubierto de tinieblas, un sacerdocio donde el Espíritu Santo no podría ahondar, estaba en la superficie. Samuel entra en esa escena. ¿Y cómo entra este Samuel? Por la oración de una madre. Esa madre que, como el sacerdocio estaba corrupto, como el sacerdocio estaba en tinieblas, cuando estaba volcando su corazón en oración a Dios, el sacerdote de turno la tildó de ebria, la tildó de borracha en la presencia del Señor. Y sin embargo, por respeto, porque al sacerdote, que en la antigüedad representa la imagen del intercesor entre Dios y los hombres, se le tenía mucho respeto. Se le tenía sumo respeto, como es hoy en día el pastor de una iglesia, como es hoy en día el padre ministerial de una casa, como es hoy en día el apóstol de la casa. Se le tiene un respeto porque sabemos que son las personas que interceden por nuestras vidas con Dios. ¿Amén o no amén? Y mire, este Samuel tuvo motivos de sobra, le sobraba bullicio, le sobraba ruido, le sobraban excusas, motivos de sobra tenía para seguir voces incorrectas. Y cuando digo voces no me remito simplemente a las voces, sino también a ejemplos. Porque nosotros tenemos que saber que nuestros menores no simplemente harán lo que digamos, sino que lo que sí harán, pero ponga la firma, es lo que te vean hacer. Una vez oí una frase que decía: padre, que me estás escuchando, tu hijo podrá o no hacer lo que le enseñes, pero ten por seguro que hará lo que te vea que tú haces. Dirá lo que te escuche que tú digas y hará lo que tú haces. Porque nuestros hijos toman el modelo de los padres. Yo a mi niña no tuve que enseñarle muchas cosas de que ella hoy en día refleja de mi persona o de la mamá o de la familia que tiene alrededor. Expresiones que uno no tiene que andar enseñándole, diciendo vos, la familia dice así. No, ella lo adapta. Y no es que estamos enseñándole,
Esto parece gracioso, pero volcándolo al plano espiritual. Volcándolo al plano espiritual. Samuel, un niño, tenía todos los motivos, todos los números, como quien dice en el cartón, para ser el próximo sacerdote corrupto de turno. Para ser el próximo sacerdote pasivo y permisible del pecado. El próximo ministro que forzaba y manipulaba al pueblo de Dios. Él tenía todos los números para seguir por ese camino. Pero había algo que lo hizo decidir no seguir ese camino. Y usted me puede decir, ¿qué fue Dios? No empezó con Dios. Empezó con la instrucción de una madre. Por eso Proverbios 22:6, y ahí está lo que yo le decía, de los padres tenemos que prestar atención a los hijos. Dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. La Reina Valera dice, aún cuando sea viejo no se apartará de él. Pero yo se lo traigo más actualizado. Hay que instruir a los niños, no destruir. Hay que brindarles atención. Nuestros niños, yo lo hablo como padre, sinceramente demandan muchísima atención. Mi niña es sumamente demandante y ahora que ha llegado el hermanito, se quiere sobreponer en un poquito de celito que tiene. Y quiere demostrar constantemente, quiere llamar la atención, constantemente está requiriendo la atención, no solamente de sus padres, de todas las personas que están a su alrededor. Si viene un halago para su hermano, ella quiere recibirlo también. Si viene un premio para su hermano, ella quiere recibirlo también. Y así, cuando vienen correcciones para ella, también quiere que vengan las correcciones para el niño. No, porque a él también hay que retarlo. Por eso te digo, iglesia, que los niños ven todo. Y aunque nosotros pensamos, creemos y hasta podemos tomarnos que no entienden nada, créeme que lo entienden todo. Lo entienden todo. Todo lo entienden. Y este Samuel comenzó con una instrucción de su madre. Por eso el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, verso 22, nos cuenta la historia de este Samuel. Samuel viene de un nacimiento donde su mamá lo ora desesperadamente, tenía una rival. En aquel tiempo estaba permitida la poligamia. Diga, en aquel tiempo. En aquel tiempo estaba permitida la poligamia. Hoy no. En aquel tiempo, amén. Ahí está. Y este varón, un varón justo de Dios, Elcana, tenía dos mujeres, Penina y Ana. Y dice que Ana era de sus favoritas, era quien él amaba. Pero Penina era la que le había dado hijos. Y claro, el pueblo de Israel acostumbra a subir con ofrendas para Dios una vez al año. Y cuando subía, Elcana repartía de la ofrenda y le daba a Penina y también una ofrenda para cada uno de sus hijos. Pero dice que Elcana, por más que Ana no tenía hijos, le da una porción especial. Pero Ana no quería esa porción especial. Y aún Elcana le llega y le pregunta, le dice, pero yo no te soy mejor que 10 hijos. Hay comentarios de los rabinos que cuentan que justamente Penina tenía 10 hijos. Porque en este verso se da a conocer de que Elcana lo que realmente le dijo, pero yo no te soy mejor que los 10 hijos que tengo con la otra. Y Ana quería ser mamá. Qué deseo para muchas de las que están aquí. Qué hermoso. ¿Para cuántas madres hay aquí? ¿La pasaron bien? ¿No es hermoso lo que tienen hoy en día en sus brazos crecidos? ¿Verdad? Mire si es lindo que algunos tuvieron 1, 2, 3. Algunos se engolosinaron 4, 5, 6. Mire si es lindo tener hijos. Mire si a las mamás les gusta. Que se olvidan rápido de los dolores de parto, se olvidan rápido de las contracciones. Quieren hijos, porque son hermosos los hijos. Dice que herencia del Señor son nuestros hijos. Así que mira a tus hijos y sabe que esa es la herencia que tú le estás dejando a Dios. Mira la herencia que le estemos dejando a Dios. Amén. Y dice que Ana en ese momento llegaba, claro, entristecida, porque ella se imaginaba llegando cada año con una bendición, con un niño. Pero eso no le pasaba. Entonces, en el momento en el que ella ora amargamente, inclina su rostro, dice que ni fuerzas tenía, solamente su corazón, y llegaba a balbucear. Ahí es cuando el sacerdote de turno la tilda por ebria. Pero ella dice que con respeto le contesta, le dice, no estoy ebria. Estoy en amargura de mi corazón, estoy totalmente entristecida, le dice. Porque verdaderamente quiero tener un hijo de Dios.
Entonces el sacerdote entra en sí y dice, como para que le pida perdón a Ana, le dice que sea conforme como lo has pedido. Y dice que el Señor, cuando recibe esa promesa a Ana, dice que Ana volvió gozosa. ¿Cuántos de los que estamos aquí, no solamente con el cumplimiento, sino con una promesa, volvemos gozosos? Porque si tenemos una promesa, ya tenemos el 99% hecho. Por eso el milagro no se recibe cuando lo recibimos, el milagro se recibe cuando creímos a esa promesa. En el momento en el que tú pusiste fe a esa promesa, es el momento en el que tú ya lo recibiste. Después falta el tiempo para que se concrete. Pero ya en el momento en el que tú te alegraste, celebraste, brincaste por esa promesa, ya en ese momento ya lo recibiste. Y dice que Ana volvió contenta. Y todo el tiempo que estuvieron ahí, volvió contenta. Pero dice que el Señor se acordó de esa oración de su sierva. Ahí llegó y la visitó. ¿Y qué pasó? Dice que tuvo un niño al cual llamó Samuel, porque dice, Dios me oyó. Entonces llegó el momento, y yo me lo imagino hasta Elcana, ¿verdad? Como todo buen esposo que queremos ver felices a nuestras esposas. Y llega Elcana y dice, bueno, ahora ya está, vamos a subir, ¿viste? Ya tenés lo que... Y ella le dice, no. Le dice, porque no subí, primera de Samuel 1:22. Le dice, no voy a subir, le dijo a su marido, sino que voy a subir cuando el niño sea destetado. ¿Por qué? Porque ese niño ya lo había pedido en el altar. Y la promesa que ella le había dado a Dios era que se lo iba a ofrendar. Y dice, subiré cuando el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Oh, Padre, que estamos aquí. Qué buena decisión es dejar los hijos en el altar para siempre. Qué buena decisión podemos tener de venir y dejar a nuestros hijos en el altar para siempre. ¿Cómo se dejan a nuestros hijos para siempre? Justamente presentándole al Señor. Justamente haciendo un voto para que nuestros hijos, teniendo oración continua para que nuestros hijos permanezcan en su camino. Y dice que esta Ana justamente hizo eso. Por eso es que te digo que el fuego de la formación en Samuel no comenzó en el templo de Dios. No comenzó en esos años. En esos años donde la madre hizo esta proclama. Porque entonces leyendo esto yo me imagino a ese Samuel, un niño, ¿verdad? Como muchos de los que están aquí. Niños que ustedes saben el tiempo promedio en que un niño deja de amamantar es entre los 3 y los 4 años. Algunos un poquito más se abusan, pero más o menos en aquel tiempo no existía la bendita mamadera, no existía la leche de fórmula, no. En aquel tiempo era el pecho sagrado de la madre y el nene tenía total dependencia de la mamá. No existía la mamadera y se la dejo a la abuela. No existía la mamadera, se lo llevo a la madrina. No. Era se queda con la mamá. ¿Amén o no amén la mamá? Y esta mamá, yo me lo imagino a ese Samuel teniéndolo en brazos. ¿Cuántas veces le habrá cantado? ¿Cuántas veces le habrá enseñado? ¿Cuántas veces, aún de niño, le habrá dicho, ¿sabes que vos sos una respuesta de Dios? ¿Sabés que yo hice un voto a Dios? Yo te pedí en un altar de Dios. Vos sos la respuesta a mi oración. Criado de una manera donde su mamá le derrama su corazón. Se lo derrama. Y ahora esa mamá, fíjese la alegría durante esos 3 años. Que no dejó de ir a la iglesia porque estaba en rebeldía. No. Dejó de ir a la iglesia porque estaba preparando un profeta en lo secreto. Dejó de ir a la iglesia porque estaba preparando un ministro que iba a traer una transformación en el pueblo de Dios. Hoy en día cualquiera se deja de ir a la iglesia porque el hermano no la saludó o porque el pastor cuando dijo hay que diezmar la miró. No, iglesia. Ana hizo un voto, se comprometió con Dios y le dijo, vos me diste este niño, yo te lo voy a dar. Y ahí estaba ese Samuel creciendo en los brazos. Me imagino la alegría de esta Ana. 3, 4 años cargando y el niño ahí fue destetado, ¿verdad? Y esas enseñanzas que le brindó Ana. Yo creo que Ana le decía justamente esas cosas. Le habrá contado cómo es que lo pidió, lo que él le habrá contado quizá la anécdota. ¿Sabes que me tuvieron por borracha por tu culpa? Te quería tanto, te deseaba tanto que me tuvieron por borracha.
Explicarle aún que un día, wow, esto para las madres, para los padres debe ser terrible. Un día esa mamá que lo contenía, que lo cuidaba, iba a subir con él al templo donde lo había pedido y lo iba a tener que dejar para siempre. Qué difícil para un padre dejar para siempre a un niño, dejar un hijo. Si a veces se lastima nada más y queremos salir corriendo, bajar la solución del cielo inmediatamente. Pero con calma, yo me imagino a esta Ana transmitiéndole, porque la Biblia no lo relata. Pero yo no me imagino una Ana así, mamantando, bueno, llegó, tomá, lo entrego. No, una madre que le adoraba, le recordaba, porque dice que hizo voto de nazareato, que no pasaría navaja por su cabeza. Le contaría a ese pequeño Samuel, porque él quizás vería a sus hijos, a sus compañeritos, a los que estaban ahí, a los hermanitos de Penina, diciendo, mirá mamá, ya tiene el pelo cortado, mirá cómo se cortó a la moda, cómo se cortan todos los chicos hoy. ¿Y por qué yo ando con mi rulito acá colgando? Y la madre le explicaría, porque eso es un voto que yo hice para Dios, un voto de nazareato. ¿Para qué? Para que vos seas santo, escogido, para que no pase navaja por tu cabeza. No recuerdo ahora bien, pero una vuelta leyendo y estudiando acerca justamente de este voto del nazareo, había una función especial de que no sean raídos los pelos. Había una función especial de que no sean rapada su cabeza. Por eso los sacerdotes se les pedía que no se rapen, no se rasuren la cabeza. No recuerdo ahora, se lo voy a deber para la próxima. Pero me imagino justamente hasta Ana explicándole esas cosas. Instruyendo al niño, como dice Proverbios. Instruyéndolo en su camino. Para que cuando fuera viejo ese Samuel no se aparte del camino de Dios. Porque Ana sabía a lo que se iba a enfrentar, porque si usted lee más adelante y observa a los sacerdotes que estaban de turno, ¡ay mamá! Los hijos de Elí, Ofni y Finés. Uno era boxeador, el significado de uno era boxeador y el otro boca de serpiente. Mirá los ministros que estaban en la iglesia. Imagínate un pastor que viene acá, que no viniste, ¡pum!, una piña. Algunos pastores están diciendo amén, contentos deben estar hasta el otro lado. Ay, tengo ahí para darle unos cuantos, queremos darle ahí un... No. Desechaba eso. Dice que estos cochinos adulteraban, fornicaban. Leí aún más porque estudié y me apasiona la Biblia. Dice que cuando venía la gente a traer ofrenda, decía, no, pará. ¿Qué vas a dar a Dios? No, lo mejor para mí. Si cuando me honras a mí, honras a Dios. Después deja para... No, el costillar es para mí, no, lo otro deja las patitas ahí para el Señor. Hermano, cuando nos metemos con las ofrendas, por eso bendito este ministerio. Doy fe de la transparencia en las ofrendas, la transparencia en lo administrativo. Usted mira a su alrededor y lo que hace falta siempre está. Eso porque hay que finanzas claras, transparentes, bendecidas y bien administradas. Bendigo los ministerios bien administrados. Los bendigo. Y ahí estaba este Samuel. Y esta Ana hablándole a ese niño, 3, 4 años, que poco quizás para mucho entendía, pero que lo entendía todo. Y estaba ese niño mamando no solamente la leche de su mamá, sino mamando sus palabras, mamando sus enseñanzas, siendo nutrido no simplemente de un alimento, sino de valores, de un valor moral, de principios para honrar a Dios. Esta madre, yo creo que se tienen que despertar Anas en este tiempo, mujeres con valores, que críen niños con principios, valores. Por eso este Samuel fue lleno del fuego desde el vientre de su mamá, porque su madre le afinó los oídos con palabras que venían de Dios, Por eso, iglesia, el fuego de la formación en Samuel fue la voz primeramente de su madre en la instrucción y luego la del Padre celestial en lo secreto. Porque la voz de Dios, te quiero decir a ti que me estás escuchando, recorrerá. Va a empezar a recorrer. Cuando la voz de Dios sale, es emitida desde el trono, empezará a llevar su recorrido. Y donde haya corazones que estén cerrados, donde haya oídos que estén prestándole más atención al bullicio, al ruido, a las excusas, la palabra saltará, hará eco.
Y ese susurro de Dios llegará hasta el punto en el que encuentre un corazón como el de Samuel. Por eso, iglesia, yo creo que en esta noche tienen que despertarse el espíritu de Samuel en muchos de los que estamos aquí. Crear un corazón afinado, ya sin tanta pavada, ya sin tanta cosa que muchas veces nos distrae, y darle importancia verdaderamente a la voluntad del Padre que quiere para estos tiempos. Muchos se quedan en la queja simplemente, ay, es que en tal lado hacen esto, ay, que en tal lado, ay, que vio, que esto, que el otro. No. Este Samuel no se quedó en la excusa, no se quedó en la queja, no se quedó en la comodidad. Él sabía por la instrucción de su madre cómo tenía que adorar a Dios, que ministrar a Dios. Por eso ahora vamos a observar el crecimiento de Samuel y a esta palabra, ministrar a Dios. Dice 1 Samuel capítulo 2 verso 11 que Elcana se volvió a su casa en Ramá, y cuando lo habían dejado ya a Samuel. Acá relata la Biblia que ya habían subido, ya el niño había sido destetado y ya lo habían entregado, lo habían presentado, y como dijo Ana, cumplió. Y es más, Ana se llevó una promesa, que como cumplió, dice que le fueron nacidos más hijos. Así que cuando usted le cumple a Dios lo que usted le promete, Dios le va a recompensar y le va a dar más abundante de que usted le ofrece. Estoy soltando principios de Dios. Usted quiere más de Dios, ofrézcase más, entréguese más. Hermano, todo plata, no, dele tiempo de calidad, no de bullicio, de ruido. Dele tiempo de lectura, apague un poco la televisión, cierre un poco el teléfono y abra un poco más la Biblia, haga sonar las hojas de esta palabra para que sea nutrido su espíritu. Nútrase verdaderamente, porque estamos en tiempos difíciles, iglesia. Necesitamos clamar por ese fuego de Dios para que venga a formar en nuestras vidas lo correcto, una forma correcta de ministros de Dios. Y dice que Elcana se volvió a su casa en Ramá. Para Elcana ya estaba efectuado, ya estaba el hijo, ya estaba ahí. Pero para Samuel dice que era un niño, ya no era un destetado, un bebé. Era un niño. ¿Y qué hacía este niño? Ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Era un niño, Samuel, pero tenía algo en claro, que no lo había aprendido del sacerdote Elí, lo había aprendido en su casa, de su mamá. Cuando estés en aquel lugar, ministra a Dios. Cuando estés cerca de su presencia, ministra a Dios. Cuando tengas oportunidad alguna de presentarte delante de Dios, ministralo. Yo me imagino a esta madre diciendo, hijo, yo así te traje a este mundo, ministrando a Dios, volcando mi corazón en adoración, volcando mi corazón en congoja. Te pedí y el cielo me dio tu vida como respuesta. Por eso cuando tú estés ahí, si quieres respuesta, ministra a Dios, orale a Dios, busca a Dios mientras Él esté cercano. Llamadle mientras esté pronto a que pueda atender a lo que nosotros necesitemos. Y dice que la vida, porque aquí los versículos empiezan a estar uno detrás del otro, pero para Samuel no fueron simplemente versículos plasmados en una página. Para Samuel fueron años que lo llevaron a ministrar a Dios, porque si observamos el verso 18, dice, y el joven Samuel ya no era un niño, era un joven. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Era un joven, pero ¿qué seguía haciendo? Seguía ministrando en la presencia de Dios, pero mira aquí, vestido con un efod de lino. Dice que estas túnicas, estos efod se los cosía la mamá. Año tras año cuando subía, y era la oportunidad no solamente de visitar a su niño, de verlo, cómo había crecido, cómo se había desarrollado, sino que ella también lo medía. Me encanta porque dice que algunos lo medían y en base al crecimiento, Ana, porque no lo podía ver, de acá a un año no lo podía ver, pero ella dice que en la fe sabía cuánto su hijo había crecido. Y le preparaba una túnica, y el efod de lino, justamente el lino es algo transparente. Por eso Dios quiere llamar a una juventud que ministra a Dios en transparencia, que ministra a Dios en integridad, que verdaderamente le diga al Señor, Padre, me cuesta esto, pero lo quiero rendir a tus pies porque quiero el fuego que me va a transformar. Quieres jóvenes, una iglesia que clame por ese fuego en transparencia delante de Él, en integridad delante de Él, en verdad delante de Él. Ministrar con un efod de lino significa presentarse a Dios como Él te trajo al mundo.
sin esconder, sin hipocresía, sin careta. Ese es tu momento para ser completamente sincero. Te da vergüenza muchas veces confesar tus pecados a los ministros. Confesáselo a Dios. Pero reconoce y hace que el fuego venga a quemar todo lo que te está ahí haciendo dificultad para que el fuego de Dios te siga transformando. En su niñez, Samuel, y en su juventud, él se dispuso a ministrar a Dios. Algo que no estaba haciendo el sacerdocio de turno. Si el sacerdocio de turno teníamos a Elí, que le permitía a los hijos, que lo único que le decía: dale, Josué, ponele media pila, me tenés aburrido al pueblo, dale con tu alabanza. Y Josué acá venía y cantaba rock and roll, AC/DC, para alegrar al pueblo. Los sacerdotes, Finés y Ofni, ministraban las ofrendas y se quedaban con la mejor parte. Deshonraban a Dios, pisoteaban a Dios, fornicaban, traían las doncellas y lo hacían, usted sabe, en la casa de Dios. Tremendo. Pero este Samuel hizo lo que ese sacerdocio no estaba haciendo. Por eso tú que me estás oyendo ahí del otro lado, deja la queja: ay, que mi pastor, ay, que esto. Hacelo vos. Hacelo vos, encendete vos, ministra vos al Señor. Damos gracias, pero sabemos así que hay muchos lugares que todavía se dejan llevar por las opiniones y que no son escriturales y que muchas veces ponen confusión. Y si vos estás teniendo esa revelación, ministra vos al Señor. Damos gloria a Dios por esta casa. Y mire, está mal que yo lo diga, porque soy un ministro de esta casa, pero verdaderamente doy gloria y honra por los ministros de esta casa. Porque hablan la verdad, no adulteran la palabra, no hablan para su propio provecho, no traen corrupción a la palabra de Dios, no traen mentira, no confunden al pueblo. ¿Amén o no amén? Aleluya. Y algo importante en esto es justamente la palabra ministrar. Ministrar viene del original y significa ser atento y servicial para Dios. Una persona que ministra a Dios no es simplemente el que tiene un título de ministro. El que viene a ministrar a Dios, el que es un ministro de Dios, es una persona que se presenta siempre atenta y servicial para su obra. Hay que orar, vamos a orar. Hay que ir, hay que ir. Hay que ayunar, hay que ayunar. Hay que adorar, hay que adorar. Hay que sembrar, hay que sembrar. Hay que hacer, hay que hacer. Aquí estoy. En los tiempos, en todo lo que podamos, brindárselo al Señor. En todo lo que tengamos a disposición, entregárselo al Señor. Es contribuir. Dice que ministrar a Dios es contribuir. ¿Y qué es contribuir? Es ofrecerse. Es decir, Señor, mira, sé hacer esto, lo voy a hacer para ti. Señor, quizá no tengo la capacidad de predicar, porque no tengo tal sabiduría. Pero voy a orar por los que ministran, voy a orar por los que predican, voy a orar por las almas. Ay, Señor, es que no sé, se quemó una lamparita, voy a avisar. No, voy a ir a avisar no, la voy a comprar. Voy a poner de mi bolsillo porque quiero ver tu casa hermoseada. Señor, es que, ay, no sé, el hermanito se enfermó, voy a estar yo, me voy a ofrecer. Papá, pastor, ¿qué pasa que en la puerta no hay nadie? Me ofrezco, estuve orando, estuve ayunando, estoy preparado. Se ofrece a ministrar a Dios. Algunos quieren que le pongan cartel de ujier para decir, ahora sí estoy apto. Diácono quieren que le pongan para decir, bueno, ahora sí pongo las manos en el arado. No, poné tu corazón primero para ministrar a Dios y ahí vas a ver el fruto. Mire, así fue mi comienzo. Yo me ofrecí, llegué a la casa de Dios y me ofrecí, tenía un hambre y decía, papá, voy a estar en la puerta. Y así, de la puerta al altar, del altar a la computadora, a adorar, a tocar la batería, a predicar, a todo. Donde falta alguien me ponen a mí, soy el comodín. Que medio payasito soy, pero hay que estar dispuesto, atento, servicial. Y ministrar por último es adorar, es reconocer la grandeza del que te llamó. Es adorar reconociendo que Dios es el que te llamó, el que te galardonó, el que te ungió, el que te dio el talento, el que te dio el don, el que te lo dio todo. Que no se guardó nada. Miren si no se guardó nada, que dio un hijo por vos y por mí. ¿Para qué? Para que ahora decidamos no quemarnos en su fuego. Para que ahora decidamos, ay, no me interesa tu fuego. No, iglesia, yo no creo que ese sea el fin que Dios quiera para ti ni para mí. Dios quiere que ardamos. Dios quiere que ese fuego se avive.
Dios quiere que con cada palabra de Él esa llama crezca. Ayer nuestra madre ventilaba y así es el efecto de la voz de Dios. Viene a hablar con soplo de vida para que nuestra vida se encienda, nuestra vida arda. Aleluya. Ministrar a Dios será gradual. Dios verá tu corazón, el deseo de lo que vos querés ser atento, de lo que vos querés ser ahí servicial, de lo que vos querés ofrecerte. Él verá y Él te va a empezar a hacer pequeñas pruebas, te va a empezar a brindar pequeñas cosas, te va a entregar pequeñas cosas, pequeñas confianzas, pequeñas pruebas que Dios, como Dios lo hizo con Samuel. Dice que Samuel no había conocido la voz de Dios y sin embargo la confundió con la del sacerdote Elí. Pero Elí, entendiendo que era Dios que le estaba hablando, ya no a él. Hay ministros que quizás están del otro lado. ¿Cuántas veces tenemos que entender que a veces Dios le habla también a sus hijos? Le habla a los siervos que usted tiene en su casa. No le estaba hablando a Elí, le estaba hablando a Samuel. ¿Pero por qué le hablaba a Samuel? Porque Samuel había decidido ministrar a Dios, algo que ya ese sacerdocio no hacía. Y Dios le empezó a confiar cosas. Y la respuesta a esas pequeñas cosas lo empezaron a formar a Samuel. Lo empezaron a hacer ese hombre de valor, lo empezaron a hacer ese hombre ilustre. Y mire, dice que el joven Samuel en el verso 26 del capítulo 2 iba creciendo y era acepto no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Porque cuando en la casa de Dios hay corrupción, se pierde el respeto de los hombres. Y se toma por impuro lo que es puro y se toma como profano lo que es santo. Pero cuando nos levantamos una generación que venimos a decirle al pecado, hasta acá llegás, que venimos a decirle a la rebeldía, hasta acá llegás, y que con la voluntad de Dios expresan su palabra, le marcamos los límites. Es ahí cuando Dios viene y nos hace tener respeto. Yo a veces voy a lugares que no saben ni siquiera que soy cristiano y me hablan con respeto. Y muchas veces son personas mayores y me hablan con respeto y me tratan como de igual a igual, como diciendo, aquí viene un señor. Y yo me sorprendo muchas veces y digo, wow, mirá la presencia de Dios cómo nos hace ganar confianza, cómo nos hace ganar una insignia, una forma de ser ilustres para muchos. Y este Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y presta atención al orden, porque no dice que primero agradaba a los hombres y después para agradar a Dios. Él dice que primero buscaba agradar a Dios, y eso lo llevó a que los hombres lo respeten, lo acepten. Y para allá ir terminando, veamos lo que dice el capítulo 3, verso 1. Que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, no había revelación, no había interpretación de la palabra, no había voz de Dios, no había un avivar. Imagínense si lo que aviva la iglesia es la voz de Dios. Y recuerdo una enseñanza que Dios me hizo. En una oportunidad me invitan a predicar a una iglesia que estaba como lema, tenía el avivamiento. Y Dios me dice, cuando vayas ahí le vas a enseñar que el avivamiento nace con mi voz, se construye con mi voz, se edifica con mi voz y se lleva a cabo con mi voz. Por eso cuando en uno de esos puntos olvidamos que tenemos que seguir oyendo a Dios, el avivamiento se cae. El avivar se cae. ¿Usted quiere saber cómo está avivado? Fíjese cómo obedece sus hijos, cómo obedecen. Si quiere ver, comprobar cómo está ese corazón en Dios, fíjese cómo obedece a Dios. Ahí se va a dar cuenta si está avivado o no. Aleluya. El Padre está en busca de este tipo de adoradores que saltean las líneas, que van más allá, que deciden ministrar a Dios no importando la situación, no importando la edad, no importando nada. Que buscan. Samuel era un niño, era un joven, y saben que la niñez en el tiempo de los hebreos era de los 5 a los 12 años. Pero atención acá, la juventud era de los 12 hasta los 30. Así que mire los años que Samuel estuvo ministrando a Dios. Si la mamá lo llevó cuando lo destetó, o sea, entre los 3 y los 4 años, de los 3 hasta los 30, 27 años de Samuel ministrando a Dios. Su corazón ofrecido a Dios, su corazón totalmente rendido a los pies de Dios, su corazón buscando agradar a Dios, su corazón buscando complacer el corazón de Dios, del Padre.
Y Dios está en busca de esos corazones. Dios, a través del fuego de la formación en esta noche, está en busca de esos padres como que quieren obedecer, que no simplemente quieren entrar a orar para que Dios les dé lo que ellos quieren, sino que están ansiosos de entrar al altar para oír lo que Dios quiere hacer con sus vidas, para oír lo que Dios quiere hacer para este tiempo, para oír lo que Dios quiere para la iglesia, para oír lo que Dios quiere, para quizás para tu casa, para la nación, no sé la palabra que Dios te puede dar. Tal como dice Juan, capítulo 4, 23 y 24, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, que lo ministren íntegramente como Samuel, en integridad, en espíritu y en verdad, sin careta, sin hipocresía. ¿Por qué? Porque los quiere hacer ministros de fuego. Y el lema de esta cadena es justamente ese. Hebreos 1:7 dice que Dios hace a los ángeles espíritu, pero a nosotros los ministros nos llamó a ser llamas de fuego. Yo no sé cuántos están aquí en esta noche y quizás como pábilo humeante ahí, medio que me apago, medio que no sé si sigo, medio que no sé. Dios te llamó a ser un ministro de fuego. Dios quiere introducirte a esos niveles de confianza como lo hizo con Samuel. Porque en este caso Samuel viene a ser una inspiración para cada uno de los que estamos aquí. Siendo niño, joven, no importó. Él buscó ministrar a Dios. Y yo no sé en la condición que tú estás aquí, hay abuelitos, papás, niños, no me interesa. Pero si en tu corazón está el deseo de ministrar a Dios, Dios en el tiempo que Él lo disponga, Él te va a ser un ministro de fuego. Él te va a hacer un ministro de fuego. Aleluya, porque Él quiere esto para estos tiempos, ministro de fuego. Y el secreto está en lo que dice Samuel 3:19. Que Samuel creció y creció. Y el Señor estaba con él, pero Samuel no dejó caer ninguna de las palabras del Señor. Yo no sé si tú quizás has venido muchas veces cansado y no le has prestado atención a la palabra de Dios. Yo no sé si has venido turbado, con bullicios en tu mente, distracciones, excusa. No sé cómo has venido muchas veces a la iglesia. Pero ten en cuenta que cada palabra que tú dejaste caer, por darle importancia a esa condición, hizo que tu fuego mengue, hizo que tu fuego perezca, hizo que tu fuego caiga. Pero esta es la noche en donde Dios quiere llamar justamente a cada uno de esos corazones que quiere nuevamente entrar en el formar. Y vuelvo al principio, Dios quiere marcar un génesis para muchos de los que estamos aquí. Un nuevo punto de partida, un nuevo punto de comienzo, un nuevo principio para cada uno de nosotros, en donde quizás en áreas nos desordenamos, en áreas nos turbamos, en áreas nos desordenamos, no le interesa al Señor. El Señor está interesado en la disposición que a partir de ahora tú le pongas, en que caigas en los filtros de confesar que verdaderamente no estás a la altura de lo que Dios te llamó, de que verdaderamente no estás como Dios quiere que estés, que verdaderamente te falta para agradar a Dios y que te arrepientas de corazón. ¿Para qué? Para consagrarte para Él. ¿Para qué? Para ser un ministro de fuego. ¿Para qué? Para operar en el fuego de Dios. Por eso no sé, iglesia, cuántos de ustedes lo quieren. Si tú eres verdaderamente un decidido en esta noche, yo quiero que salgas de la comodidad y que te pongas de pie, que ores ya en este momento. Quiero que tus palabras en este momento no sean simplemente un balbuceo, sea un expresar genuino, íntegro, de desesperación, de anhelar ese fuego de Dios, de buscar plenamente ese fuego de Dios. Buscamos un sonido que encienda la atmósfera. Aleluya. Oh, aleluya. Dios ha sido claro en esta noche. Y Él está en busca de esos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Será que en esta noche el Padre no se llevará solamente uno, sino que se llevará a todos como sus verdaderos hijos, como sus verdaderos adoradores, como aquellos que deciden ministrar su presencia, como aquellos que deciden que el fuego de la formación comience a transformarlos? Si es que esa es tu voluntad,
Empieza a salir de la pasividad. No caigas en el error de Elí. Sé un sacerdote encendido y comienza a declararlo: Padre, esta es la noche en donde quiero que mi condición sea cambiada. Esta es la noche en donde me cansé de ser simplemente un palo que humea. Quiero ser una antorcha encendida. Quiero ser la llama que transforme esta generación. Yo no sé qué es lo que tienes que pedirle a Dios. Yo no sé en el área que quizás estás desordenado, vacío, que te dejaste gobernar por las tinieblas. No sé en el área que dejaste que simplemente el Espíritu esté en la faz, que esté por afuera. No sé en los planes, en los sueños, en los proyectos, en las metas que dejaste afuera, Dios. Si es que descuidaste la crianza de tus hijos, si es que descuidaste tu altar, si es que descuidaste tu intimidad, si es que descuidaste la lectura, si es que te descuidaste por los ruidos, te dejaste llevar por las distracciones. Yo no sé lo que te pueda estar pasando, pero Dios sí lo sabe. Y Dios en este momento está dando su voz, y su voz está recorriendo corazón tras corazón, en busca del que lo deje entrar, en busca del que lo deje entrar, en busca de aquel que le diga: Padre, heme aquí. Yo soy ese siervo, yo soy ese hijo, yo soy ese ministro que quiere tu fuego. Ya no quiero ser el mismo, quiero ser bautizado por completo, quiero rendirme delante de tu voluntad. ¿Será que hay hijos así? Oh, ¿será que hay hijos así en esta noche? Que dejen que la voz de Dios venga a transformarlo todo. Porque la voz de Dios no tiene límite. La voz de Dios no tiene topes sino los que tú les pongas. Porque la diferencia del enemigo que viene a atropellarte, él vendrá como un caballero a seducirte con amor, a llamarte con amor, porque con amor eterno Él nos ha llamado. ¿Será que hay hijos que quieren ser encendidos en esta noche? Por eso, Rey, hazte presente en tu casa. Yo, mientras la iglesia adora, los hijos buscan de Dios, yo quiero orar por ti que estás del otro lado. Decirte que para ti también es este fuego que está en este lugar. Decirte que para ti también es el deseo de Dios de encontrar tu corazón como el de Samuel. Un corazón que desea ministrarlo. Un corazón que dejó a un costado las excusas. Un corazón que en confesión, en arrepentimiento y en consagración se rinde hoy a Dios. A ti te hablo para bendecir tu vida, para decirte: sigue adelante, para decir que ese deseo que nace hoy en tu corazón, o que ya venía nacido hace unos días, y que esta palabra lo confirma, que te rindas delante de Él, que te rindas delante de Él. Déjate seducir. Sé como Jeremías y no resistas. Déjate vencer por su fuego, déjate vencer por su fuego, para que en tus caminos sea hallado la madurez, sea hallada la perfección y sea hallada la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.